Buenas tardes a todas, a todes y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos bien? Bueno, somos ya 17 personas, así que bueno, yo voy a empezar un poquito con todas las cositas. Ya así poco a poco vamos procediendo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todo el mundo, a User Gender. Que bueno, que al final han tenido que ser estas jornadas, las hemos tenido que hacer online, no ha habido otra. Pero bueno, nos estamos adaptando como podemos a los nuevos tiempos que corren. Entonces, pues bueno, lo vamos a hacer desde aquí. Y nada, bienvenido y bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo. Y bueno, como sabéis, estaremos esta tarde a partir de ahora, de las 5:30, y mañana desde las 11:30 de la mañana, ¿vale? Entonces, pues bueno, agradecerlo primero a Proyecto Galaxia por apoyar esta iniciativa que se nos ocurrió aquí pues a nosotras tres y nada, por hacerlo un poquito más posible y gracias a todas las personas que estáis participando y a todos los que estáis viendo, empezando a ver estas jornadas, que de momento ya somos 32, así que nada, estoy muy contenta. Y bueno, nada, sin más dilación voy a proceder a deciros de qué va un poquito la jornada de hoy, que bueno, lo hemos puesto todo en nuestras redes, pero por si acaso yo os voy informando. Nuestra primera jornada es la de autorrepresentación digital, ¿vale? Y es una proyección no binaria en la red, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener ahora conmigo una serie de conferencias y de presentaciones a modo de mesa redonda. Después haremos un coloquio. Deciros a todos los participantes que durante el coloquio nos podéis escribir si tenéis alguna pregunta, si queréis participar. Todo el mundo podéis hacer... Bueno, esto es totalmente horizontal, entonces si queréis intervenir en algún momento, ningún problema. Y estaremos encantadas de que empecéis también y de que propongáis cosas y hablemos aquí todos. Entonces, bueno, comentaros quiénes son las personas que van a hacer sus presentaciones hoy, ¿vale? Que la verdad es que son de lo más interesantes, yo estoy encantada. La primera persona que tenemos con nosotros será Toni Navarro, ¿vale? Su presentación se llama Los límites de la autorrepresentación digital, de la utopía posgénero al teatro identitario. Tony es investigador especializado en género y tecnología y recientemente ha prologado los libros Xenofeminismo de Helen Hester y La guerra del deseo y tecnología de Sandy Stone, ¿vale? Y también ha traducido textos de Sadie Plan, VNS Matrix, etc. Entonces, bueno, primero lo tendremos a él. Luego tenemos a Clara G. Bascuñana, con una presentación que se llama Hackear la paradoja de la privacidad, estrategias y herramientas para una ciberseguridad queer. Ella es UX researcher y programadora, también estudió aplicaciones del NLP para ayudar a detectar trastornos depresivos o la subversión de asistentes virtuales. Y luego por último tendremos a Gabriela Torres Ferrer con una presentación que se llama Be Yourself. Ella es puertorriqueña, es artista cuyo trabajo considera la futurabilidad, nuevas epistemologías digitales, estudiando las dinámicas de poder y medios de intercambio en una sociedad global hiperconectada. Luego, después de nuestras presentaciones y de la mesa redonda, tendremos un taller acogido por Guillermo Solas, que usa como medio principal la fotografía y la edición de imágenes para crear obras de arte digital sobre la época contemporánea. Así que nada, como veis tenemos una tardecita muy interesante y bueno, yo sin más dilación y si os parece bien a todos los participantes, la primera persona a la que le voy a dar paso es a Toni Navarro. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Bueno, pues gracias por la presentación y gracias a vosotras de User por montarlo y por seguir con el evento a pesar de las dificultades. Me hubiera encantado ir a Madrid. ¿Era en Carabanchel o en Usera? Bueno, da igual, porque son como mi segunda casa ambas. O sea que Carabanchel, bueno, me hubiera encantado ir, pero da igual, se mantiene online, también está guay. Además, el resto de panelistas como que también tienen un trabajo muy interesante y es una oportunidad muy, muy guay poder compartir aquí ideas y eso. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Mi presentación va a durar unos 15 minutos.
mi idea es hacer un recorrido histórico por los debates sobre la relación entre cuerpo, identidad y ciberespacio, desde la cibercultura y el ciberfeminismo de los años 90 hasta revisiones críticas contemporáneas como el feminismo glitch o el xenofeminismo. Claro, empezar por los años 90 supone un dilema porque, como sabéis, fue la edad dorada del teunotopismo, ¿no? Y un punto que me parece especialmente problemático es el mito de la descorporización en los entornos digitales o la creencia según la cual Internet permitía una evasión radical del cuerpo. Como señaló Deborah Lipton, el sueño en la cibercultura es dejar atrás la carne y destilarse en una relación limpia, pura e incontaminada con la tecnología informática. Esto en realidad se trata de un sueño que está profundamente arraigado en nuestra cultura mucho antes de la aparición de la primera red informática. De hecho, la tendencia a la inmaterialidad es una constante en la metafísica occidental que se remonta como mínimo hasta Platón y Aristóteles. Y de hecho es bastante gracioso comparar cualquier diálogo platónico con los textos canónicos de la época. Aquí de hecho he cogido un fragmento del Simposio y muerte de Sócrates y llama mucho la atención cómo se parece a la mayoría de narrativas que se adoptaban sobre la presencia del cuerpo en el ciberespacio, ¿no? Mientras que Platón dice, mientras conservemos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por un mal de este tipo, nunca obtendremos realmente el objeto de nuestro deseo, que decimos que es la verdad, la demanda de alimento del cuerpo crea cientos de distracciones y si somos aquejados por una enfermedad, nuevamente estamos obstruidos en nuestra búsqueda de lo que es. Mientras que Deborah Lipton dice que las demandas del cuerpo carnal obligan a los usuarios de las computadoras a distraerse en la búsqueda de alimento para calmar la sed y el hambre y, lo que es peor, ausentarse para realizar actividades de mantenimiento del cuerpo como lavarse, expulsar los desechos corporales y dormir. Parece entonces que la materialidad del cuerpo es un obstáculo que hay que superar para poder sumergirnos libremente en el ciberespacio y explorar todo su potencial. De acuerdo con eso, el ciberespacio sería entonces la realización del proyecto idealista de huir de la materia en la medida en que implica únicamente pura actividad mental que constituiría como el auténtico yo, mientras que el cuerpo, usualmente referido como carne, meat o flesh en inglés, es dejado atrás y despojado de su actividad visceral, pringosa, desagradable, etc. Aunque igual se aleja un poco del tema, quiero empezar cuestionando este dualismo cuerpo-mente a partir de la idea de encarnación que implica aceptar la interdependencia del cuerpo y de la mente frente a la oposición tradicional de estas entidades en la que se fundamenta la mayor parte de la filosofía occidental, ¿no? Según esta idea, la idea de encarnación, la mente es inherente a nuestro organismo y somos fundamentalmente conciencia encarnada. Sí que es cierto que hay algunos filósofos y neurocientíficos que trabajan en el diseño de máquinas inteligentes y en la teoría de la cognición aumentada que defienden que el razonamiento o la inteligencia puede reducirse a su forma operacional abstracta, dejando únicamente un conjunto de funciones que abrirían el camino hacia una artificialización de la inteligencia o hacia la posibilidad de una imitación inorgánica de la razón orgánica. El despertar, dicen ellos, de una inteligencia que está en proceso de quitarse la máscara humana. Uno de los representantes de esta corriente que se ha denominado neorracionalismo dice lo siguiente: si crees que no puede ser estudiado como un sistema de procesamiento de información y que esto te permite conservar tus concepciones intuitivas no solo sobre la condición humana, sino sobre lo que hay de bueno en ella, me temo que se aproxima una ola que derribará esos muros y ahogará tus ambiciones parroquiales. La promesa hecha por el neorracionalismo no es que esta ola sea la ciencia empírica viniendo a mostrar los horrores de tu substrato neuronal, sino la ciencia matemática viniendo a mostrar las maravillas de tu alma computacional. Claro, realmente la mente históricamente siempre se ha conceptualizado según las tecnologías más avanzadas de cada época, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII como un mecanismo de relojería, en el siglo XIX como una máquina de vapor y en el siglo XX como una computadora digital con el cerebro como hardware y los estados mentales como software. Según Stephen Shaviro, que es un autor que también está bastante ligado al realismo especulativo y tal, hoy a principios del siglo XXI todavía damos por sentada la primacía del procesamiento de información, pero estamos empezando a abandonar la idea de que los acontecimientos mentales son patrones inmateriales independientes a la plataforma o sustrato material en el que se producen. El propio Shaviro defiende que los procesos y experiencias mentales no son racionales ni necesariamente conscientes. Para él, el entendimiento y la inteligencia están profundamente arraigados en características de la sensibilidad como la conciencia sensorial, la irritabilidad, la excitación, y propone un término muy interesante que es el de discognición para designar algo que perturba la cognición, que excede sus límites, pero que al mismo tiempo también es su condición de posibilidad. Lo cual se acerca mucho a la noción de Catherine Hales, que fue una de las primeras teóricas que en los 90 empezó a hablar de poshumanismo y de ciberfeminismo, que propone el término de lo impensado, como aquellos procesos cognitivos no conscientes e inaccesibles a la introspección, pero que sin embargo son esenciales para el funcionamiento de la conciencia. Para ella esta idea de la encarnación, ¿no? De la interdependencia entre mente y cuerpo, deja claro que el pensamiento es una función cognitiva mucho más amplia, dependiendo por sus especificidades de la forma encarnada que lo representa.
Es posible, dice, que lleguen a darse otras formas de inteligencia que no sean orgánicas o encarnadas, como por ejemplo automatización algorítmica, aunque incluso en el desarrollo de inteligencias artificiales, uno de los modelos más populares y que se estima que sea el que tome más importancia durante las próximas décadas es el marco que tiene un nombre que es situado, encarnado y dinámico, que lo que hace es enfatizar la importancia de la dimensión corporal, ¿no? Con sus aparatos perceptivos, su morfología, para la cognición y para la inteligencia. En cualquier caso, aunque lleguen a desarrollarse inteligencias artificiales que no dependan de la carne o del cuerpo, para los humanos todavía hay un cuerpo que proporciona las condiciones físicas para pensar y también los puntos materiales de contacto con los objetos tecnológicos. Claro, esto puede parecer que hace del cuerpo un destino fijo, ya que este siempre se ha considerado como algo inmutable, que no se puede cambiar, frente a lo virtual, que pertenecería al reino de la libertad, de la posibilidad sin límites, y por tanto decir que la encarnación es inevitable podría parecer como una forma de asegurar la diferencia sexual o la racialización. Entonces, el ciberespacio, que siempre se ha pensado como algo inmaterial, ¿no? Una zona imaginaria y simbólica, ofrecería una oportunidad para evitar esto porque permite una autorrepresentación que no está necesariamente constreñida por los indicadores sociales con los que nuestros cuerpos, en tanto que textos encarnados o discursos materializados, se leen away from keyboards, lejos del teclado. De modo que la identidad en Internet se volvería fluida, plástica y múltiple. Esta me parece a mí que es una de las trampas de la supuesta descorporización, porque por un lado nos libera del destino biológico, pero por otro lado realiza el sueño patriarcal de liberación de la carne al perpetuarse a través de la liberación, esto es una cita de Luciana Parisi, exorcizando el mundo físico asociado al cuerpo reproductivo de la mujer y adoptando una somatofobia que muchas feministas consideran intrínsecamente misóginas, en la medida en que la mujer siempre se ha alineado del lado del cuerpo y de la emoción, mientras que el hombre siempre se ha alineado del lado del inmaterial y de la razón. Para Sadie Plan, que es una autora que me gusta mucho, a pesar de que ahora pueda haber quedado un poco desactualizada, no se puede escapar del cuerpo ni de la carne y el ciberespacio no es nada trascendente. Plant se convirtió en el referente del ciberfeminismo de los años 90, que para ella sugiere que hay un vínculo íntimo y subversivo entre mujeres y máquinas inteligentes, con la publicación del libro Ceros y Unos, Mujeres Digitales y la Nueva Tecnocultura, en 1997, creo. Aunque antes había publicado varios artículos como On the Matrix o como Los Telares Futuros, donde ya empleaba el término al mismo tiempo que empezaba a utilizarse también por parte del colectivo australiano Venus Matrix, que son las autoras en el año 91 del Manifiesto Ciberfeminista del siglo XXI. Plan lo que hace para demostrar este vínculo entre mujeres y ordenadores, frente a la visión hegemónica que siempre las había considerado como esencialmente tecnófobas, es proponer un recorrido por el papel que han desempeñado históricamente en su desarrollo. Y por ello toma como ejemplo las aportaciones de Ada Lovelace a los lenguajes de programación, además del rol de la tejeduría, que es una actividad que siempre se ha asociado a las mujeres, que permitió la invención de la primera computadora del mundo, la máquina analítica que desarrolló junto a Babbage como ayudante en la sombra, al incorporar tarjetas perforadas que inicialmente se habían ideado para el telar de Jacquard. A ver, en general, las mujeres siempre han constituido el núcleo laboral de la industria de las telecomunicaciones, sobre todo en la telefonía, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las chicas del cable. Este libro, Ceros y Unos, en muchos sentidos ya está obsoleto, pero plantea algunas cosas que son bastante interesantes y que pueden ser útiles para leer el presente. La tesis principal que defiende es que la digitalización de la sociedad es una forma de feminización, en la medida en que favorece estructuras no lineales, no jerárquicas, descentralizadas y rizomáticas, que son características que siempre se han atribuido a la mujer en tanto que cero o incompletud, frente al hombre en tanto que uno o totalidad, valiéndose del código binario de los ordenadores como metáfora. Claro, según esta metáfora, y partiendo de las ideas de una feminista de los años 70, Lucy Di Garay, el uno representaría el sujeto unitario y monolítico de la modernidad, representado tradicionalmente por el hombre, mientras que la mujer siempre se ha entendido como lo otro o como su reflejo especular, ¿no? Como falta, como carencia, igual que el cero representa la nada en el código binario, pero la nada no entendida como vacío, sino como multiplicidad y como potencialidad. La mujer, igual que el cero, no es nada, pero puede imitar cualquier cosa y por tanto su identidad es pura mímesis o simulación. Y claro, lo mismo ocurre con los ordenadores, que son capaces de ejecutar cualquier función y de convertirse en cualquier cosa, lo cual se incrementa con la aparición de Internet o de la matriz, como ya la denomina, jugando con su origen etimológico, porque matriz viene del latín matrix, que significa útero.
Entonces, tanto la identidad femenina como las computadoras serían realidades virtuales, espacios de simulación, que además empiezan a rebelarse contra el hombre que creía tener autoridad y control sobre ellas. Y ahora voy a leer una cita que me pone siempre los pelos de punta porque me parece preciosa, que dice que el ciberespacio está fuera del control del hombre, la realidad virtual destruye su identidad y la digitalización mapea su alma. En la cima de su triunfo, la culminación de sus elecciones maquínicas, el hombre se enfrenta al sistema que activó para su propia protección y se da cuenta de que es femenino y peligroso. Lo que se le ha reprochado siempre a CD Projekt por este uso de los ceros y unos como binario y su idea del ciberespacio como algo intrínsecamente femenino, es que, bueno, se le ha tachado siempre de esencialista. Aunque para ella no hay una mujer auténtica o esencial, ningún yo para ser reclamado de un pasado perdido, ni una subjetividad potencial para construirse en el presente, sino que hay una realidad virtual o un proceso emergente para el cual la identidad no es la meta, sino el enemigo. Precisamente lo que ha mantenido a raya la matriz de potencialidades de la cual las mujeres siempre han descargado sus roles. Por tanto, para Plant, la identidad es el enemigo y el ciberespacio sería precisamente el lugar donde ésta desaparece en favor de la fluidez, la potencialidad y la multiplicidad. Claro, esta idea que hoy nos parece súper utópica y naif no puede separarse del contexto específico en el que fue defendida. En los 90, Internet se basaba en el texto y toda socialización tenía lugar en foros y chats a los que se podía acceder con un nick elegido, por lo que no era necesario revelar ni el nombre, ni la edad, ni el género, ni la ubicación geográfica. Y también hubo otras experiencias como Habitat o juegos de aventuras como Second Life más tarde, que no se basaban en la conversación, sino que tenían una interfaz completamente gráfica. Y estos entornos eran bastante prometedores en la medida en que sus usuarias podían encarnar varios personajes a la vez o elegir el género de su avatar, incluso aunque las únicas opciones posibles fueran masculino y femenino. Y claro, había algo esperanzador en todo esto porque mostraba la naturaleza lúdica o en cierto sentido performativa de cualquier identidad. Sin embargo, ya en aquel momento muchas teóricas se dieron cuenta de que al final los desarrolladores de estos juegos o entornos virtuales eran en su mayoría hombres blancos heterosexuales que ignoraban temas como el racismo, el sexismo y la homofobia y por tanto consciente o inconscientemente los trasladaban a sus productos frustrando la posibilidad de subvertir estos discursos opresivos. Además, en estas comunidades virtuales que estaban compuestas mayoritariamente por hombres, es cierto que había, creo que el porcentaje en los años 90, en el 95 así, era un 25% de hombres que usaban avatar femenino, pero si lo hacían era únicamente porque sabían que era una buena manera de recibir atención. Y esto les permitía disfrutar de los aspectos placenteros de la otredad sin sufrir discriminación, porque aún así eran tratados como hombres en el mundo offline y no tenían que renunciar a su privilegio masculino. Como dice Sandy Stone, en el día a día no tenemos el privilegio de desconectar, aunque a veces pienso que sería bueno hacerlo, y como no podemos desconectarnos, tenemos que afrontar el problema de estar integrados en una determinada estructura de poder que tiende a fijarnos en un lugar en relación a nuestro género, nuestra etnia, nuestra clase y algunas otras estructuras que son más o menos perceptibles, pero que normalmente son invisibles para nosotros. Stone, que fue una de las pioneras en los años 90 al pensar la relación entre cuerpo, identidad, autoconciencia y ciberespacio, tiene un texto mítico del año 91 donde se pregunta irónicamente si puede levantarse el cuerpo real, por favor. Y la respuesta a esta pregunta es que el cuerpo, o sea, ningún cuerpo real va a levantarse porque no existe el cuerpo real. Como afirma en el texto, el cuerpo unitario que se construyó en el marco de la modernidad burguesa experimenta ahora un proceso gradual de traducción a las encarnaciones refiguradas y reinscritas del ciberespacio. Y así es como me gusta pensar un poco el cuerpo en relación a los entornos digitales, ¿no? Como una encarnación reinscrita en vez de como una desencarnación, como una reconfiguración radical de la corporeidad. En los entornos digitales lo que sucede con el yo, entendido como el lugar donde uno se reconoce a sí mismo y es reconocido por los otros, es que se vuelve múltiple y no siempre corresponde a un solo cuerpo físico, sino que puede establecer muchas relaciones distintas con él. Por ejemplo, varias personas en un solo cuerpo, como sucede en el trastorno de personalidad múltiple, que según ella ahora se ha convertido en el paradigma del ciberespacio, o una sola persona en varios cuerpos, como cuando un grupo comparte una identidad colectiva. Además, continuamente se están produciendo transiciones o cruces fronteras como las que hay entre lo físico y lo virtual, lo biológico y lo tecnológico, etc. Lo que me gustaría proponer entonces es una concepción del cuerpo que en primer lugar no niega que hay un estrato biológico de la realidad encarnada, pero sí que rechaza la idea de que este estrato es inmutable o fijo simplemente porque es biológico.
y siguiendo las xenofeministas, el cuerpo físico puede ser objeto de cierto grado de manipulación y por tanto la biología no es destino, sino que puede ser transformada tecnológicamente. Pero acá hay un punto que me gustaría aclarar, porque por lo general cuando se habla de esta intervención tecnológica se suele pensar en intervenciones corporales de tipo cyborg, como la ingeniería genética, como el biohacking. Y realmente, si entendemos la tecnología como un conjunto de extensiones de nuestras capacidades físicas y cognitivas, esto también incluiría la ropa y otros props o accesorios como herramientas para transgredir los límites de la materialidad corporal, lo cual aplicaría a fenómenos como el drag, los furries y otras formas de performatividad avatar. Bueno, segundo punto, tampoco creo que deba considerarse el cuerpo digital como una mera copia del cuerpo real que subimos a la nube o almacenamos en alguna memoria externa, como si al apagar la pantalla pudiésemos escapar de la digitalización. Las identidades online tienen efectos fuera del ciberespacio e incluso cuando esa experimentación se produce como algo lúdico o como un mero entretenimiento, esa experimentación con nuestra subjetividad implica un cambio en la forma en que nos entendemos y nos relacionamos con los demás. Según esa cita de Anne Bálsamo, las representaciones digitalizadas de la identidad corporal impactan los cuerpos materiales. Las políticas de representación en estos casos son doblemente complejas en el sentido de que es difícil no solo determinar cómo se representa el cuerpo, sino también quién es el agente de la representación. Por tanto, hay que evitar la lógica de la representación que parece derivar de la oposición entre la encarnación y la desencarnación, ¿no? O sea, como si la identidad digital fuera una mera representación o copia de la identidad real. Porque sustituir el binarismo entre mente y cuerpo por un binarismo entre in real life y URL, o sea, entre la vida real y la vida online, no tendría ningún sentido, ya que todo es vida real. No hay una división entre el yo en línea y la así llamada vida real, porque las realidades digitales se alimentan del offline y viceversa. Nuestros gestos, exploraciones y acciones en línea transforman y profundizan nuestra existencia lejos del teclado. Pero bueno, para volver al tema sobre las posibilidades que ofrece Internet para la construcción de la identidad y demás, obviamente las ofrece, pero no creo que la fluidez online cambie necesariamente las relaciones de poder existentes, ni que una mayor diversidad en Internet garantice automáticamente un mundo más igualitario. Está, por ejemplo, el caso de la raza, ¿no? Muchas ciberfeministas de los años 90 criticaron a las principales teóricas del movimiento porque ignoraban los temas vinculados al racismo y decían que a pesar de la retórica de igualdad y desencarnación, el racismo seguía vivo en los espacios digitales. Incluso si los usuarios en línea no tienen forma de identificar marcadores raciales como el color de la piel o la textura del cabello, sigue habiendo toda una gama de diseños discriminatorios que codifican la desigualdad al amplificar las jerarquías raciales y también las de clase, como han señalado algunas autoras. En definitiva, muchos de los problemas de los que creemos que podemos deshacernos eligiendo quiénes somos en Internet no se resuelven hasta que no abordamos también su causa material. Las instituciones que desarrollan y promueven las nuevas tecnologías existen sólidamente en este mundo, debemos darles sentido en términos de sus realidades sociales y políticas, y es en este contexto que debemos evaluar su importancia. Claro, ¿cuáles son estas instituciones? Pues hoy son gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que deben su poder a la extracción masiva de datos, que es posibilitada por una vasta infraestructura técnica con la capacidad de transmitir, almacenar y procesar información, ¿no? A esto Benjamin Bratton lo ha llamado de stack, Mackenzie Ward lo ha llamado el vector, etc. Y por tanto estamos muy lejos de aquel Internet del que hablaban las ciberfeministas en los 90, que era principalmente un espacio descentralizado y no jerárquico para el libre intercambio de información. Me parece que el funcionamiento de las redes sociales hoy es bastante revelador para pensar cuál es el potencial emancipatorio que le queda a Internet. Porque muchas de esas plataformas esperan de sus usuarias que verifiquen quiénes son, mediante la política de nombre real, opciones de género, y se centran cada vez más en la autopresentación visual. Por eso, como señalan algunas feministas que están intentando recuperar las teorías ciberfeministas de los 90, pero adaptándolas a los nuevos tiempos, si el ciberespacio ofreció alguna vez la promesa de escapar de las restricciones de las categorías identitarias esencialistas, hoy el clima de las redes sociales ha oscilado con fuerza en la otra dirección y se ha convertido en un teatro donde se realizan esas postraciones. Pero claro, que el potencial que ofrecía la naciente cultura de Internet, que posibilitó el ciberfeminismo de los 90, haya declinado en el siglo XXI, no significa que las sensibilidades ciberfeministas pertenezcan o sean cosa del pasado. Si bien nos hemos alejado ya de esta idea un poco naif de que el espacio online es especialmente prometedor, esto no significa que ese horizonte se haya cerrado por completo.
Por ejemplo, otra propuesta también bastante reciente que pretende rescatar el ciberfeminismo de los 90 es el feminismo glitch, y recientemente se ha publicado en Verso como una ampliación del manifiesto de 2012, que considera que Internet sigue siendo un lugar en el que puede producirse una apertura del ser y en el que uno puede atreverse a ser vulnerable. A diferencia del mundo físico, los canales virtuales ofrecen protección contra el daño corporal y dan cabida a la expresión de ideas políticas, amplificando así la colectividad, la formación de coaliciones y el valor de la persona para individualizarse. Por tanto, según la autora de este manifiesto, Legacy Rachel, aunque está lejos de su promesa inicial de utopía, Internet sigue ofreciendo la oportunidad de hacer propuestas extrañas para nuevas modalidades de ser y nuevos mundos posibles. Así que a modo de conclusión, porque creo que me estoy quedando ya sin tiempo, nuestra existencia online no es una zona de libertad ilimitada ni una evasión de las estructuras materiales encarnadas, pero cada vez son más las que lo utilizan como un espacio de reivindicación feminista, experimentando con la identidad, estableciendo alianzas y creando nuevas formas de solidaridad digital. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Toni, por tu presentación. A mí me ha gustado mucho. Gracias. Entonces, seguimos con Clara, ¿de acuerdo? Que Clara va a hacer una presentación que se llama Hackear la paradoja de la privacidad, estrategias y herramientas para una ciberseguridad queer, ¿de acuerdo? Entonces, Clara, cuando quieras puedes empezar. Vale, muchas gracias. Nada. Os voy a compartir una presentación, no es una presentación tan guay como la de Toni, pero Pero será cutrísima, lo único que he hecho ha sido poner como el fondo negro y letras blancas, que es un truco que me enseñaron alumnos de diseño, porque siempre queda muy elegante. para petarlo. Ahora, una cosita, que es que no se le puede decir a Toni porque estaba hablando y no quería cortarte. No te olvides de darle a la pantalla completa, ¿de acuerdo? Vale, a ver. Más que nada porque tu presentación, Toni, la hemos visto en el formato del programa, pero bueno, nada, simplemente... Ya, pero es que no he sido capaz de empezar la presentación, o sea, no sabía cómo visualizar las diapositivas, cutrísimo, ya lo sé hablar de estos temas y de cibercultura, pero luego manejarme tan mal con Google Slides. No te preocupes. De acuerdo, pues vamos con Clara cuando quieras. Vale, perdona, estoy pasando la pantalla. A ver. Nada, nada. Vale, mientras tanto, recordar a todos los participantes que están aquí, somos casi 50 personas, o sea que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahora mismo aquí. Y nada, no os olvidéis de que cuando esto finalice haremos un poquito un coloquio en el que pues, bueno, podremos hablar todos y podéis intervenir sin ningún problema. Así que nada, doy paso a Clara. Vale. Ve el vídeo, sí. Vale, genial. Esto es el capítulo 8 de la primera temporada de Buffy Cazavampiros. Y diréis, ¿qué hace esta colgada compartiendo un vídeo de una serie de los 90 para hablar de privacidad, espacio digital, etcétera? Me parece que está muy bien la metáfora o el recurso que utiliza de un demonio que se apodera de todos los espacios digitales, desde cámaras de ciberseguridad hasta, por ejemplo, ordenadores personales o similar. Y es un demonio que monopoliza todo, que no es que lo ocupe todo, sino que se va haciendo con todo el poder. Y me parece una gran metáfora para hablar de cómo el capitalismo y todos los sistemas imperantes en la sociedad actual se han hecho con el espacio digital. Ahora es lo que suelen llamar pues, economía de la atención, economía de la vigilancia, economía de plataformas, feudalismo digital, colonialismo digital, pero en el fondo es una privatización que ha conducido, por así decirlo, a que una serie de empresas, las que son conocidas como las GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Apple y me estoy olvidando una, y Facebook, concentran todo el poder de ese espacio digital. Pues en Buffy Cazavampiros básicamente pasaba lo mismo, y es que un demonio, por así decirlo, se hacía con todo este control. Esto nos lleva a la siguiente situación, ¿vale? Que os voy a dar una serie de ejemplos de brechas de seguridad que han acontecido en los últimos años y cómo nos afectan. En especial me he enfocado en las dating apps porque es algo que solemos utilizar bastante. Perdonad. El primer caso que os quiero comentar es un reportaje que yo creo que fue uno de los detonantes en este sentido, que fue un reportaje de Judith Portel
para The Guardian. En él solicitó a Tinder que le remitiesen todos los datos que tenían de su actividad en Tinder. Gracias a la Ley General de Protección de Datos que está actualmente vigente en Europa, esto se puede solicitar. O sea, cualquiera de nosotras y nosotros podríamos solicitar a Tinder, que nos remitiesen toda la información que tienen de nosotras y qué es lo que mercantilizan con ella. A raíz de este reportaje y esta serie de hallazgos, artistas e investigadoras como Joanna Moll, pasaron a investigar estas cuestiones. Este portal se llama... The Dating Brokers, creo que es un proyecto de Joanna Moll, ya os digo, de 2018, en el que por tan solo $136 compró la información de 1 millón de perfiles en este tipo de redes sociales. Este tipo de redes sociales, las dating apps, al igual que, como os comentaba al inicio, que las empresas en el espacio digital monopolizan el poder, pues con las dating apps pasa lo mismo. Se generan pues una serie de holdings que tienen varias dating apps cada uno y que intercambian datos entre ellos, y aún así hay otras relaciones en las que se venden esos datos de forma más ilegal. Joanna Moll con esta instalación, con esta web, lo que pretendía era denunciar este tratamiento de los datos y llamar la atención de lo fácil que es obtenerlos. Ya os digo, o sea, tan solo pagó $136 por 1 millón de datos de perfiles. Pero este no fue el único caso alarmante, sino que más tarde fue todo en 2018, a lo largo de 2018, todos estos hallazgos, y es que la organización Sinter registraron el tráfico de red de las conexiones de Grindr. El tráfico de red son como los datos, para decirlo amablemente, son como los datos que se traspasan de un dispositivo a otro a través de los protocolos HTTP y HTTPS, ¿vale? Y descubrieron que Grindr compartía todo tipo de datos, incluso el estado serológico de sus usuarios, con terceros como Actimize y Localytics. Esta es una captura, podéis ver la captura del repositorio de GitHub de esta investigación, que está todo en abierto. Pero no es solo que Grindr compartiese datos tan sensibles como el estado serológico, no. Es que ni siquiera protegía datos como la ubicación, en países donde las relaciones homosexuales todavía están penadas. De hecho, según el último informe de la ILGA de 2019, creo recordar que son 68 países en los que todavía se penalizan las relaciones homosexuales. Pues como si no estuviesen suficientemente expuestos a vulnerabilidades y como si no hubiese sido suficientemente peligrosa la brecha de privacidad de Grindr, hubo gente que desarrolló clientes de escritorio, como una especie de webs, para poder obtener los datos todavía más fácilmente. Sé que esto a alguien que no maneje de programación puede resultarle un poco como yo sería incapaz de sacar estos datos. Creedme que no es tan difícil y todavía aún así se facilitó todavía más los procesos. No he querido poner el cliente real que utiliza y que saca estos datos porque me parecen bastante sensibles, pero sí que he sacado capturas del reportaje que lo denunció en primera instancia. Todos estos problemas me remiten creo que nos remiten a una analogía entre vulnerabilidades de ciberseguridad y vulnerabilidades físicas. No son solo las dating apps que desprotegen a usuarias queer, sino también son los sesgos de visión artificial racistas que, por ejemplo, han denunciado investigadoras como Joy Boland-Winnie o Rua Benjamin. Son también los sesgos de posicionamiento en navegadores, en buscadores como Google, los sesgos machistas. Son también los asistentes virtuales ultra feminizados
son una serie de analogías de vulnerabilidades físicas que también se plasman en el espacio digital y que creo que tienen mucho que ver con lo que ha comentado Tony, que uno de los libros que ha mencionado él del Glitch Manifiesto lo estoy leyendo actualmente y sí que puedes ver como pues esa analogía, pero sí que es cierto que esta perspectiva de away from the keyboard, perdón, esta analogía pues no tiene, por así decirlo, límites, porque es que se traducen las mismas violencias sistémicas que hay en la vida, por así decirlo, en el espacio digital. Sí que es cierto que, sin embargo, como comentaba Tony y como también explican en este libro, o por ejemplo en Sarah Jamie Lewis, perdonad, tiene una antología que se titula Queer Privacy, que para mí es uno de los mejores libros sobre informática y privacidad con perspectiva queer, que son básicamente como una serie de relatos, bueno, de relatos, no, perdonad, de testimonios de personas trans y queer y sobre cómo les afecta o cómo desempeñan sus vidas online. Es un libro un poco más antiguo que el Glitch Manifiesto, pero creo que sigue igual de vigente, sobre todo para los típicos testimonios estos de a mí no me afecta la privacidad, o a mí me da igual la privacidad, a mí me da igual que me espíen. Puede que te da igual, puede que tengas unos privilegios por los que te da igual, pero a todo el mundo le afecta y, como todo en la vida, lamentablemente hay sectores de la población que les afecta más que a otros. Todo esto, con toda esta pequeña introducción, quiero concluir en algo, y es que en la privacidad ha dejado de tener sentido esa concepción decimonónica de proteger, de cuidar la intimidad, de no querer mostrar, porque, como os comentará Gabriela Torres a continuación, vivimos en una sociedad donde, vamos, o sea, vivimos en un espacio donde todo lo compartimos, es una cultura red donde para estar tenemos que autorrepresentarnos. Entonces, esa concepción antigua de la privacidad, de ocultar, proteger y similares, deja de tener sentido. Es por ello que recojo a dos autoras que creo que lo definen muy bien. Una es Sarah Jamie Lewis, que ya os he comentado antes del libro este de los testimonios de espacios en Internet, y otra es, perdonad que es que soy malísima para los nombres, y otra es Lizzie Ozzie. Lizzie Ozzie, que también tiene libros publicados en Verso Books, pero vamos, que todo lo que tiene podéis encontrarlo fácilmente en Internet o en sus artículos y similares. Y Lizzie Ozzie lo que propone, al igual que otras muchas autoras en estos aspectos de ciberseguridad y privacidad, es que en esta sociedad de la autorrepresentación, en este espacio digital, donde todo se comparte, donde compartes pensamientos, fotografías, hasta cosas que ni a ti misma te interesan, deja de tener sentido esta privacidad como ocultación, sino que la privacidad debe ser una capacidad de autodeterminación. Autodeterminación en el sentido de tener las herramientas y el control para poder definir qué hacemos, cómo estamos y qué queremos ser en Internet. Porque uno de los problemas de toda esta situación que os he comentado en un inicio del capitalismo monopolizando las herramientas digitales es que no tenemos control sobre nosotras mismas. Con esto quiero decir, justo en la convocatoria mencionaba a Leonardo Dantes, una referencia muy inminente, porque él cantaba eso de tiene nombres mil. Pasa lo mismo, como os decía, pues con el capitalismo cognitivo, el feudalismo digital, etcétera. Tienen nombre, o sea, capitalismo de vigilancia, puedes darle el nombre que quieras, pero al final las consecuencias van a ser las mismas. Y en el momento en el que se mercantilizan nuestros datos y en el que se utilizan no solo para mercantilizar y capitalizar lo que hemos hecho, sino también lo que vamos a hacer, porque se generan también tendencias de futuribles, perdemos el control. Perdemos el control de lo que vamos a leer en un futuro, de lo que vamos a comprar en un futuro, etc. Por eso la privacidad se plantea desde esta forma de reapropiarse de las herramientas, de reapropiarse de los espacios y de repolitizar este término y esta característica.
ahora, tras esta introducción, sí que quería pedir un poco de colaboración. No sé cómo por el chat o no sé cómo os viene mejor, pero yo, como podéis observar en el título, iba a plantear una serie de herramientas y de plataformas para evitar estos problemas. Pero luego he pensado, creo que es más útil hablar, o pensar sobre la paradoja de la privacidad. Porque yo, por ejemplo, ¿podéis responder? ¿Se puede ver si se responde por chat? Perdonad. A ver. Es que no me está saliendo ahora nada. Hola Gabriela, ¿puedes ver el chat? Está abajo. Igual mientras comparte pantalla no les sale, porque a mí tampoco... Es Claro, que estaba a ciegas, o sea, no estaba viendo nada. Me ahora, gustaría preguntaros, la paradoja de la privacidad básicamente es ser consciente de todas estas limitaciones y de todas estas imposiciones capitalistas y geopolíticas, pero no poder hacer nada al respecto porque te aporta más comodidad o te aportan más gratificaciones esas plataformas que vulneran tu libertad que el hecho de renunciar a ellas. Porque yo, por ejemplo, os podría preguntar si en el chat podéis responder cuántos de vosotras tenéis WhatsApp o utilizáis WhatsApp, y a continuación os haré otra pregunta. Vale. Todo el mundo. Vale. En cambio, si yo os pregunto cuántas de vosotras utilizáis Signal o un método, pero es para marcar diferencias, si utilizáis Signal, por favor, poner Signal o algo que lo diferencie. Vale, una persona. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué guay! ¡Jope! Vale, me estoy alegrando porque es como más personas de las que me pensaba. Vale, pues sí que estáis. Telegram. Vale, es que también hay un comentario que dice Telegram, pero apenas lo uso, hay menos gente. Es que es lo que suele pasar, que tú, aunque te quieras trasladar a plataformas que no vulneren tu libertad ni tu seguridad, el hecho de que la mayoría siga en plataformas donde sí que se vulnera, te arrastra a ello. Entonces hay un poco de freno ahí. Pasa lo mismo con redes sociales. Os puedo preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis tenido, tenéis Instagram o Facebook o Twitter o lo que sea? Decidme sí ahora, porfa. Amor, Instagram. Vale. ¿Y cuántas de vosotras habéis utilizado, pero igual al mismo nivel, plataformas como por ejemplo Mastodon, que son redes sociales pues sin estas tendencias capitalistas? ¿Nadie tiene Mastodon o nada similar? Vale, yo Mastodon, pero mucho menos. Vale, pues a eso voy. O me serviría igualmente un gestor de email. Yo personalmente prefiero utilizar, por ejemplo, Proton, que es un gestor de email completamente seguro, que no utiliza datos, etcétera, pero es que la mayoría utiliza Gmail. Entonces, en el momento en el que yo mando un correo a Gmail, pierdo esa cadena de privacidad, ¿vale? Por eso, una de las soluciones que se plantean, como es la descentralización, una de las herramientas, o sea, una de las formas para evitar todas estas consecuencias del capitalismo cognitivo, el capitalismo de plataforma y demás, no tiene sentido, porque podría tener sentido, pero la descentralización se va a provocar en ciertas herramientas, pero en otras no. Y mientras los usuarios, o sea, mientras yo, por mucho que utilice herramientas descentralizadas, si tengo que comunicarme con gente que no las tiene, no es una forma viable. Otra de las... Os voy a... Rosy, termino ya, o sea, había 5 formas y termino. Perdonad que estoy pendiente del chat. Otra de las formas para paliar esta situación
es la inclusión. O sea, para mí esto como programadora, os lo puedo asegurar, no os imagináis la diferencia que hay cuando trabajas en un grupo que son todo hombres a trabajar en un grupo más inclusivo, con más representación y demás. Es brutal. Y de hecho sí, es cierto cuando se dice, por ejemplo, los algoritmos no son objetivos, son parte del desarrollo de una persona. Sí, vale, no te miento, contienen los mismos sesgos que tiene esa persona, pero lamentablemente, por mucho que generes equipos de diseño o equipos de desarrollo inclusivos, esas mismas marcas, esas mismas plataformas van a tener unos intereses corporativos que van a seguir plasmando en sus productos. Por eso esa solución se quedaría también un poco corta. Luego está el tema de legalizar o controlar por parte del gobierno todos estos aspectos, a lo que Morozov, que es un ensayista, es muy crítico con esto. A mí me parece que, por ejemplo, en Europa sí que está empezando a funcionar con sanciones a Google o a otras plataformas de las GAFAM, pero sí que es crítico con esto porque Morozov dice algo así como que no puedes pretender que el gobierno controle unas herramientas que le están dando mucho dinero, muchas plataformas, y que además están acorde con su línea ideológica. De hecho, un ejemplo de ello es que en las recientes elecciones de Estados Unidos, Kamala Harris es una fiel defensora a ultranza, por ejemplo, de las GAFAM. ¿Qué vas a pretender de que gobierno, o sea, que vas a pretender que legalice un gobierno si están de acuerdo con esos ideales lógicos? O sea que de ese planteamiento de Morozov me remitiría a otra de las posibles soluciones, que son sistémicas, que sería ya algo muy grande, como por ejemplo cambiar el sistema donde se sitúa Internet, es decir, cambiar el mundo, por así decirlo, para que de verdad cambie Internet. Esto me recuerda a una propuesta de, ahora no me sale el nombre, jope, de una activista ingeniera española muy reconocida, que decía que es eso, que Internet como parte del mundo tiene los mismos problemas que el mundo, entonces tampoco te puedes escapar de ello. Pero yo fielmente entre estas opciones de inclusión, rediseño, descentralización, colectivización, legalizar y entre medidas sistémicas, creo que es una mezcla de ambas, una mezcla de todas, y sobre todo, al menos el hecho de que pensemos y seamos conscientes de ello ya es un gran paso, porque hasta hace poco ni siquiera nos planteábamos estas cuestiones. De hecho, por último, me gustaría concluir dando las gracias a User Gender, porque una de las propuestas más repetidas en diferentes autoras es que se deben unir fuerzas por parte de la tecnología, como de la academia, como de las usuarias. Y creo que básicamente estas jornadas son una mezcla de personal, de tecnología, de academia y de usuarios que estáis viendo esto, para formar y educar, y que esto de los datos y los canales digitales y las herramientas no nos parezca algo tan abstracto, sino algo sobre lo que podamos recuperar el control, como decían estas autoras, de autodeterminación en Internet. Y ya está. Muchas gracias y Muchas gracias, Clara, por... Perdonad que me ha salido mal, que es mi primera vez y estaba muy nerviosa. No, no te preocupes, te ha salido divino, amor. Muchas gracias, Clara, por tu intervención. Ha sido muy interesante. Así que nada, vamos a continuar con nuestras presentaciones, y por último tenemos a Gabriela Torres Ferrer, que va a hacer una presentación que se llama Be Yourself. ¿De acuerdo? Esta sería la tercera y la última, y después de Gabriela, como ya os he comentado, una vez ha hablado Tony, pero os lo vuelvo a repetir de nuevo, vamos a tener un coloquio en el que vamos a participar todos. Y bueno, espero que estéis tomando todas notas, porque hay mucho de qué hablar, y espero que os guste mucho como os está gustando. Muchas gracias por estar aquí y vamos con Gabriela.
Adelante, Gabriela, cuando quieras. Vale, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecta. Vale. Bueno, nada, quería decir, un poco continuando con lo que estaba diciendo Clara, que sí, o sea, ahora mismo el Internet que tenemos, el Internet como lo estamos utilizando, es un Internet completamente corporativo, que no es neutral, y que hemos asimilado como medios de comunicación, ¿sabes? Asimilamos el email, la mensajería a través de teléfono, redes sociales, nuevos espacio público como Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, las aplicaciones que quiera. En términos de alternativas, nada, ya no sé qué decir, como dice Haraway, seguir con el problema. No sé si saben que Berners-Lee, el que creó el Internet, bueno, el que creó el protocolo del www, está tratando de hacer una alternativa. Pero es una cosa así como una movida masiva de como otro nuevo Internet que requeriría que todo el mundo dejase de existir como existe ahora y adopte esta otra modalidad que supuestamente es descentralizada. No sé cómo le va, estoy haciendo un trabajo aquí, estoy en una beca en Stuttgart que pues, estoy investigando todas estas mismas cuestiones de cómo funcionan estos intercambios en Internet, ¿sabe? Porque básicamente sabe nuestra asistencia en el ambiente digital, nuestro cuerpo digital, la monetización de los datos, estas nuevas prácticas extractivas coloniales, la falta de privacidad, el consentimiento, hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde nos pueden sacar información y cómo ese rastro digital que dejamos determina la información que nos llega, porque ¿sabes? ¿Sabes? Estamos en una burbuja, cada uno tiene como una burbuja dirigida, o sea, información que nos llega como por ejemplo la publicidad dirigida. La publicidad dirigida es una cuestión súper particular, bien particular a ti, dependiendo de los likes, la gente que sigas, con quién hablas, con quién no hablas, con quién te detienes a mirar y no dar like o lo que sea, como y nada, y cuál es el alcance de esa data y cómo cómo eso determina nuestra burbuja de internet y la información que nos llega y cómo se influye en nuestro comportamiento. Estoy haciendo como investigación acá en una beca. Y nada, volviendo a la presentación, yo voy a ir como bien atrás y bien, como voy a hacer un zoom out a todo este tema de autorrepresentación y voy a ir como de autorrepresentación, de retrato, de autorretrato al selfie. Y me interesa como volver atrás de dónde venimos, literalmente como, déjame empezar a compartir pantalla. De dónde venimos con el selfie, qué está pasando ahora y qué podríamos hacer al futuro. Voy a dejar preguntas hacia eso. ¿Pueden ver mi pantalla? Básicamente Photoshop con toda la tripa de Photoshop. Pues nada, voy a empezar rápidamente. Pienso que la humanidad lleva autorrepresentándose desde siempre, o sea, tenemos como una necesidad innata, una pulsión natural de dejar una marca de subsistencia que va más allá de algún tipo de belleza específica o fealdad o lo que sea, whatever, es básico, dejar marcas, graffiti, sí, es como una necesidad humana. Entonces, de aquí voy a hacer como un salto cuantitativo a lo que ha sido como el canon dominante. Mi enfoque va a ser súper en lo simbólico, en lo representacional, en imagen, en visual. Desde aquí voy a hacer como un salto, ¿verdad? Desde esta cuestión súper primitiva, de las primeras como representaciones de la humanidad, voy a hacer un salto cualitativo a lo que sería como el canon dominante de lo que conocemos como historia del arte. Y digo canon porque la historia del arte que conocemos está como biased, prejuiciada a la concepción occidental y eurocéntrica. Por ende, el arte, la representación y las autorrepresentaciones también tienen esta misma prejuicio, bias, lo que sea. Y nada, eso ahora mismo está como en proceso de revisión. Hay
aquí vamos con el canon eurocéntrico, o cuestionamiento desde hace relativamente poco, como para ampliar y hacer justicia a todos los no europeos, en este caso como perspectivas fuera del arte no europeo. Y que básicamente como el término eurocentrismo se empezó a utilizar en los 70 y no fue como ampliamente usado hasta los 90, así que es una cuestión bastante reciente de esta revisión historiográfica de cómo nos representamos. Entonces, nada, básicamente quiero hablar un poquito de cómo este canon dominante, el que llamamos eurocéntrico, es racista, clasista, jerárquico, excepcionalista europeo. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Básicamente es como que el mejor arte viene del mundo producido por europeos, básicamente pintura al óleo, escultura en mármol y bronce, formas monumentales, arquitectónicas como las más importantes formas de arte como tal, distinción jerárquica entre arte y artesanía. El mejor arte ha sido, aquí ya me fui a la fotografía, perdonen. El mejor arte ha sido producido por el hombre blanco, el mito del genio individual. La mujer blanca pues ha sido como excluida y pues nociones preconcebidas de lo que es correcto según los aspectos, el juicio correcto según, o sea, del buen arte y así. Entonces nada, aquí voy a mirar brevemente como que los grandes maestros del retrato, autorretrato, del arte que conocemos son básicamente hombres europeos, blancos, y nada, aquí caigo un poco ¿verdad? de la pintura ya a una etapa que se empieza a acercar a la era más moderna. El retrato se empieza a expandir, etcétera, a desafiar estas nociones binarias, medio totalmente patriarcales. Entonces, nada, básicamente quería como, para avanzar, quería como decir que en el pasado, quienes han tenido acceso a autorrepresentarse han sido las personas con dinero y poder, y pues si lo pensamos desde el canon, ¿verdad? Eurocéntrico, pues europeo, ¿sabes? Dinero, poder, reyes, monarquía, elite, etc. Entonces, vamos a volver al selfie. El selfie, hoy día con las transformaciones sociales que ha implicado el desarrollo de la cibernética moderna, la tecnología móvil con cámara frontal y las redes sociales que fomentan tomar selfies con diferentes alteraciones y aumentaciones lúdicas, pues el selfie ha facilitado como una democratización al autorretrato, convirtiéndose en una cuestión normal, pero el punto es que en una cuestión como normal a nuestra vida contemporánea en nuestra sociedad global, red globalizada. Pero más allá de eso, el selfie ha facilitado una diversidad de prácticas de creación de imagen y ha permitido como que diversos grupos y cuerpos que de otro modo estarían marginados dentro de la representación inserten sus autorrepresentaciones en la cultura visual. Así que desde esta perspectiva voy a mostrar aquí como unas cuantas imágenes de como artistas más contemporáneos que empiezan a desafiar las cuestiones más básicas binarias y también otro tipo de juegos dentro y de consideraciones dentro de este como medio más expandido, este medio digital. Nada, en fin, quería comentar que
Ajá, los selfies definitivamente han impactado de manera irreversible la cultura visual, el arte contemporáneo, el retrato en particular, y proponen nuevos modos de autoimagen, estéticas emergentes avanzadas y desafian los métodos establecidos de autorrepresentación, y son como la forma más actual de representarse hasta la fecha. Entonces, yo creo que como todos más o menos coincidimos al final de nuestra charla, como de la utopía de Internet a como cuestionar esta supuesta utopía, pues sí, aún al día de hoy todo depende de qué cuerpo tengas, quién seas, nada, sí, o sea, estas plataformas al final son espacios privados. Y básicamente el precio que se paga por este acceso a representatividad es como que te absorban tus datos, como alimentar la economía de datos personales. Y nada, quiero terminar con esto: hasta qué punto la red nos permite tener una representación real de nosotros mismos, o qué camino podemos llevar para que sea de otra manera. Yo creo que más bien mi presentación está yendo por el camino de quizá apropiarnos de estos espacios mercantiles, porque realmente como que es, o sea, requiere de un esfuerzo monumental crear nuevos espacios. Entonces, no sé si estos espacios ya están ahí y la gente que tú conoces ya está ahí. Pues, o sea, tengo como este sentimiento de pues, habitar esos espacios, a ocuparlos y a como que, sí, tratar de como queer them, o sea, como así. Pero nada, eso. Ya estamos todas de nuevo. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación. Ahora, a continuación, lo que tenemos, lo que yo había propuesto y lo que hemos propuesto desde User Gender es, bueno, que si entre vosotros tenéis pues alguna pregunta que haceros, si tenéis alguna pregunta sobre la presentación del otro o lo que sea, bueno, podemos comentarlo ahora aquí. Y bueno, yo lo que voy a estar haciendo es un poco también estar pendiente del chat y transmitiros un poco si hay preguntas, si alguien quiere comentar algo con alguien en específico o en general, y serviré un poco de este canal, ¿no? Un poco para que os hagan preguntas y tal. Entonces, si las participantes tienen algo que comentar, podéis empezar a hacerlo, y las personas que nos están viendo, si queréis algo en el chat podéis ir escribiéndolo y yo lo voy transmitiendo. Vamos. Vale, yo he apuntado algunas. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Vale, pues voy por orden, empiezo por Clara. Primero, que me ha gustado mucho la imagen del demonio de Buffy como imagen de la privatización o la colonización digital. Segundo, hay una idea con la que vengo trabajando con una amiga, Alejandra López, que consiste en dejar de ver nuestra relación con los datos como si tuviéramos que reclamar privacidad para ellos, que es a lo que apunta la idea de datos personales, y empezar a ver los datos como si fueran un segundo cuerpo, ¿no? Y por tanto reclamar más autonomía corporal Quiero decir, no es lo mismo pedir soberanía, control, derechos sobre algo que simplemente deriva de nosotras, como simplemente un rastro, una huella que vamos dejando en nuestra actividad online, que reclamar derechos, control y soberanía sobre algo que nos constituye. Y por eso creo que el paradigma de la privacidad, como que habría que empezar a dejarlo atrás, empezar a pensar en nuestro cuerpo digital, en nuestro cuerpo de datos, como algo que forma parte intrínseca de nosotras. Luego hay una cosa muy interesante, lo de Tiene nombres mil, la canción de Leonardo Dantes, porque una de las autoras que he citado, Mackenzie Ward, yo hace mucho tiempo ya que me suena raro esto de que cada vez vayan apareciendo más palabras, más expresiones como capitalismo digital, capitalismo de datos, capitalismo de plataforma, llega un punto en que parece como que
bueno, McKinsey lo que explica es que haciendo esto se está convirtiendo el concepto de capitalismo en un concepto teológico más que en un concepto histórico, porque da la sensación de que existe una esencia inaprensible que sería del capital, que permanece inalterable y que simplemente lo que va cambiando es su apariencia, y esto se puede aprender añadiendo un modificador u otro. Y por tanto lo que propone es empezar a pensar en un nuevo modo de producción que está apareciendo, y que sería distinto al anterior, porque además si el capitalismo consiste o es un sistema económico que basa su poder en la propiedad privada sobre los medios de producción, con lo que nos encontramos ahora con un sistema económico que no basa su poder en esto, sino que basa su poder en el control sobre el vector de información. Por eso pone el nombre de vectorialismo. O sea, la mayoría de empresas dominantes hoy en día ni siquiera fabrican una mercancía o sus propios productos, sino que simplemente lo que controlan es una infraestructura logística, o simplemente lo que tienen es el poder de patentes, de leyes de propiedad intelectual que les permite ir acumulando capital sin ni siquiera tener una fábrica de producción de mercancías. Luego también me parece muy interesante el tema de la inclusión, que es un tema que Judy Bachman ha trabajado mucho desde su propuesta del tecnofeminismo, ¿no? Que consiste no únicamente en que haya más inclusividad, añadiendo esta idea de Evelyn Fox Keller, ¿no? No entender la inclusión simplemente como mezclar hombres, mujeres y batir, sino atender al problema de raíz, y aquí el problema de raíz tiene que ver con el diseño y el desarrollo de las tecnologías que utilizamos, y por tanto lo que hay que hacer es incluir más programadoras y fomentar la entrada de mujeres en las carreras de ingeniería informática, etcétera. Y luego sobre el tema del Estado, que a mí es un tema que me perturba mucho también, yo soy bastante pro Estado y estoy a favor, por un lado, o bien de la creación de infraestructura pública, o bien de una regularización más estricta, entendiendo que Internet es un bien social, un servicio público, igual que el agua, que la luz o el gas, y que por tanto tenía que estar sujetas a controles de privacidad, a medidas serias y severas de evasión fiscal, a subidas de impuestos. Pero es cierto que si al final dejamos el control de esas empresas en manos de estados que tienen los mismos intereses o que muchas veces se alinean, quiero decir, Silicon Valley estuvo muy a favor del ascenso de Trump en su momento y hubo muy poca disidencia por parte de figuras públicas como Jeff Bezos o Elon Musk, así que bueno, es un dilema que también voy arrastrando desde hace mucho tiempo. Y luego a Gabriela, has empezado con lo de la publicidad dirigida, que me parece muy interesante, porque justo esta mañana leía que, por ejemplo, la búsqueda de nombres afroamericanos hace que haya muchas más probabilidades de recibir anuncios de registros de arrestos o de tarjetas de crédito de interés elevado. Y luego también me ha gustado mucho que señales que la autorrepresentación es una necesidad humana que no nace con Internet, porque muchas veces parece que estamos hablando de fenómenos que empiezan en los 90 y que antes no se habían visto nunca. Y a este respecto, el trabajo de XNet me mola un montón, porque, por ejemplo, con las fake news, que siempre se plantean como un problema de la era digital, en realidad empezaron en el mismo momento en que nació la imprenta, en el que se podía empezar a imprimir en periódicos o libros en los que ya se difundían noticias falsas que favorecían o que estaban del lado del poder. Y ya, y luego un último, perdón, es que he ido tomando como muchas notas. Y luego esta idea de qué hacemos, si abandonar esos espacios o si permanecer en ellos. Hay una idea que me gusta mucho de Legacy Russell en el libro de Glitch Feminism, que habla en términos de una ocupación estratégica. O sea, igual que decía Clara, que muchas veces todo el flujo de socialización se da en estas plataformas y se produce esta paradoja de la privacidad, bueno, pues ocupémosla, pero de forma crítica, intentando sortear sus mecanismos de la mejor forma que encontremos, aunque muchas veces ese margen de agencia sea limitado. Y ya. Vale, pues si queréis, vamos por alusiones. Vamos primero con Clara y luego con Gabriela, ¿de acuerdo? Si tenéis algo que decir. Como veáis, respondo primero a Tony, ¿no? Me imagino. Es que no tengo ni idea, lo siento. Es como... Vale. Conforme lo que decías de Alejandra López, que por cierto vi su conferencia, bueno, que era un Zoom como esto la semana pasada, que estuvo con HJ Darger, Hiperestudio, creo, y más gente. Y me gustó mucho esa idea, pero sí que es cierto que también creo que parte un poco del desconocimiento sobre la tecnología y sobre la informática. Quiero decir, es una disciplina que, por ejemplo, en España no estudiamos desde pequeños, porque obviamente es una disciplina que no estaba tan desarrollada como otras, ni tan asentada, sino que viene más bien de las últimas 2 décadas. Y que toda esa poca corporeidad, quiero decir, o ubicuidad de los datos, yo creo que las personas que trabajan en temas de sistemas informáticos o similares
son más conscientes de ello. O sea, quiero decir, no lo ves como algo ubicuo, sabes de dónde viene, sabes dónde se genera, y creo que parte de ese problema surge de esa falta de educación, y creo que es también una necesidad de educación. Pero sí que es cierto la propuesta que tú dices de sentir los datos como, es que tú lo explicas muy bien, Toni, o sea, pero de sentir los datos como parte de una misma, porque creo que eso también lleva a la propuesta que os he dicho de privacidad, no como ocultar ni como protección de datos, sino como autodeterminación, como pues aquí estoy yo, quiero poder decidir sobre mi presencia en internet, sobre no quiero que los clics que haya hecho durante la última semana determinen lo que vaya a consumir en espacios audiovisuales o en mi compra durante los próximos meses, etc. Creo que eso sí que tiene bastante relación, pero que ante ese problema yo creo que lo paliaría bastante, vamos, que el tema de la educación, si se fomentase más educación o se estandarizase más la educación o el conocimiento, por así decirlo, porque el conocimiento, lo que pasa que sí que es cierto que está muy, no sé cómo, no veo que esté muy extendido que gente de la tecnología compartan el conocimiento a gente que no está muy metida en ello, o sea, no está tan normalizado como en otros aspectos, pues como puede ser el arte, la filosofía, etc. Y creo que eso sí que solventaría un poco ese tema de ubicuidad y de dataísmos, etc. Respecto a lo que dices de lo de la esquizofrenia, o sea, perdona, de los nombres, de tener muchos nombres, igual, o sea, me encanta lo de Mackenzie. Yo, por ejemplo, había leído a Teresa López Pelliza hablar de la esquizofrenia nominal, de esto de la gente que dice virtual, metaverso, online, digital, pero que al final no sabes diferenciar qué es cada cosa, ni si hay diferencias entre cada cosa, etc. Y respecto a lo de la inclusión que mencionabas a Judy Bachman, yo esto sobre todo lo he aprendido leyendo a programadoras racializadas, programadoras negras americanas, que tienen bastante movimiento allí, como por ejemplo las que os he mencionado de Joy Boland-Winnie o Rua Benjamin, que Rua Benjamin no es programadora, pero es investigadora en estos temas. Y eso sí que es cierto que es parte de la solución, pero tampoco me gustaría culpabilizar de por sí solo a trabajadoras y trabajadores de una responsabilidad que creo más sistémica, de como os he explicado, porque en el fondo, ya os digo, o sea, son trabajadoras que están haciendo su trabajo y que si un interés corporativo les dice tienes que hacer esto, pues lo tienen que hacer al fin y al cabo. Lo que sí que me gustaría comentar con vosotros es respecto a lo que ha comentado Gabriela, de que el selfie ha permitido la diversidad de cuerpos, de imágenes, como que como que terminas aceptando mejor esa diversidad. Y lo que comentaba Toni de pues, Legacy Russell, cómo habla de que esos espacios también permiten pues, que comunidades, pues por así decirlo, disidentes o minoritarias encuentren sus canales o sus espacios o sus ídolos, sus role models, etc. Vale, en esa situación en el que estos, vamos, como personas, o sea, como grupos, por así decirlo, colectivos minoritarios, necesitamos, o sea, estamos viendo que necesitamos esos espacios, que utilizamos esos espacios, pero ¿cuál sería vuestra, o sea, cuál creéis que es como la tendencia más efectiva respecto a recuperar esos espacios? La reapropiación, porque sí que es cierto que habéis mencionado ambas en varias ocasiones lo de la reapropiación, y a mí es algo que me gusta bastante. De hecho, Lizzie O'Shea propone un ejemplo de cómo en los países que fueron colonizados durante el imperialismo y demás, se reapropiaron de los sistemas de comunicación como la radio, que la radio era utilizada por el sistema imperialista para extender sus discursos, pero poco a poco los habitantes se reapropiaron de esos espacios y de esas telecomunicaciones para autodeterminarse precisamente y para imponerse sobre esos países colonizadores. No sé cuál es la medida que vosotros como creéis que tiene más sentido, si esto, la descentralización.
el crear algo de nuevo, como mencionaba Gabriela de Tim Berners-Lee, que sí que es verdad que se propone rediseñar algo nuevo y yo, o sea, a mí es algo que sinceramente es en lo que más esperanzas tengo. Yo, aunque no lo parezca, soy cero catastrofista y no me gusta ser catastrofista y es en lo que tengo más esperanza, en que se puedan llegar a diseñar nuevas opciones, pero no sé cuál es vuestra perspectiva y me gustaría saber. También la de la gente en general, si pueden responder por chat. Sí, de hecho va por la misma línea que han hecho una pregunta en el chat y va por ahí. ¿Podrías poner ejemplos vivos de cómo ocupar la World Wide Web corporativa? Y pregunta por movimientos colectivos. Claro, yo conozco algunos, por ejemplo, o sea, yo estoy bastante en contra de toda la narrativa sobre la vigilancia que plantea que todo uso de tecnologías de recaptación, de transmisión y almacenamiento de datos son negativas, porque, por ejemplo, el cambio climático como fenómeno no podría haber sido, o sea, ni siquiera teníamos conciencia de él, de no ser por toda una infraestructura técnica que permite la medición de cambios en los flujos geofísicos, el aumento de temperaturas, o sea, hay usos positivos del almacenamiento de datos. Y hay movimientos colectivos como por ejemplo de Decidim y tal a un nivel municipalista que lo que pretenden es pues usar plataformas para la participación y la democracia directa, donde hay gente que puede decidir colectivamente pues tomar decisiones en torno a la ciudad, financiación, parques y jardines, bibliotecas. A ver, la refuncionalización, la verdad es que le veo sus límites. Hay que pensar que Internet inicialmente también nació con fines militares o lo que comentabas tú de la radio y demás. A mí, por ejemplo, me gusta el ejemplo que ponen las xenofeministas porque es bastante low-tech y permite verlo mejor, que es el del DLM. O sea, toda la ginecología que se basa en la experimentación sobre mujeres esclavas negras y demás, al final da lugar en los 70 a un movimiento por la salud de las mujeres que lo que hace es desarrollar o apropiarse de tecnologías médicas para el autodiagnóstico, para poder provocar abortos caseros, como el DLM, por ejemplo. Pero claro, no sabría decirte qué nivel de refuncionalización existe respecto a ciertas tecnologías digitales, por eso que comentabas al principio de que al no tener formación técnica, al final puedo intentar elaborar un discurso crítico sobre los efectos sociales de la ciencia y la tecnología, pero claro, a nivel propositivo estoy bastante limitadito. Por eso me parece guay que se generen estos encuentros entre personas que provienen de la programación o de una labor más técnica y gente que viene más del ámbito, bueno, de la academia. Yo ni siquiera acabé en la universidad, pero ya nos entendemos. Tengo muchos amigos que trabajan, por ejemplo, como data engineers y están muy tristes porque les encantaría meter algo más de crítica o de baza en sus puestos de trabajo, pero al final es lo que dices tú, que tampoco hay que culparlos porque su margen de acción es limitado. ¿Qué hacen? Pues comprometerse en su tiempo libre con proyectos en los que puede resultar útil sus habilidades o sus conocimientos y luego el resto del tiempo pues ejecutar las órdenes que reciben desde arriba. Vale, no sé si Gabriela te has quedado por contestar, entonces vamos contigo. Mira, es que se han dicho tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero voy a empezar por lo último que dijiste, Tony, y con respecto a la gente que programa y a los ingenieros y a la gente que está haciendo, como que construyendo la infraestructura, esos cabrones son los primeros que necesitan como que una educación fucking de humanidades, porque como que tienen una educación tan técnica, que de seguir instrucciones, que es un poco lo que sigue perpetuando las mierdas en el sistema. Anyway, déjame ver a dónde voy ahora. Tatiana dijo... ¿Podrías poner ejemplos vivos de cómo ocupar la web corporativa? Es decir, qué movimientos colectivos conoces que son disruptivos en el orden hegemónico y que estén en marcha. Pues mira, una cosa antes de contestar esto. La privacidad en el mundo digital realmente es algo como, ahora mismo yo creo que es imposible de alcanzar. Porque yo pienso que para realmente estar como, o sea, como proteger tu cuerpo digital y tener, o sea, si tu consentimiento es que no quiero que nadie tenga absolutamente nada, tienes que irte al bosque y no pagar con tarjeta de crédito, nada, porque, o sea, aunque digas como que me salgo, cierro Gmail, cierro toda la mierda que tengo en el ordenador, tus transacciones digitales a través de tarjeta de crédito, porque tú, o sea, en algún momento me dio esta cosa de como que, carajo, yo no quiero que me estrellen nada, ¿sabes? Como que quiero ponerme un escudo protector y no quiero que me fucking estrellen nada de mi cuerpo digital, fuck you. Pero
realmente es como medio imposible. Sí, es bastante imposible porque aunque te salgas del ambiente digital, realmente tendrías que cerrar tu cuenta de banco porque las transacciones que haces con tarjeta de crédito también están vinculadas con tu ID, que forma parte de tu perfil general digital. Y nada, eso lo digo por ahí. ¿Y qué iba a decir? Lo de Tatiana, los ejemplos vivos de cómo ocupar las redes corporativas. Hay muchas maneras a distintas escalas. No hay ninguna que completamente, obviamente, como que les quite la red corporativa, porque o sea, es un poquito imposible, porque son privadas. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo me encantan los filtros de Instagram. Guilty, me encantan los fucking filtros de Instagram. A mí también. El del dragón es maravilloso, el que has puesto al principio de tu presentación era brutal. Y pues, por ejemplo, como, no sé, empezar a queer, a hacer los filtros queer y a desafiar estos filtros pendejos embellecedores que te empiezan a hacer como a llevar tus acciones a estas ideas como normativas de belleza y eso es una manera. Otra manera que a lo mejor movimientos colectivos disruptivos, vi eso mismo que tú me enviaste, Tatiana. Hay colectivo marrón, ¿se llama? No. Sí, el colectivo marrón en Argentina, de momento hizo esta propuesta que se llama Retrato Marrón. Entonces es esta cuestión de hacer un archivo de retratos, de selfies, para que haya como que, para empezar a crear esta base de representación de estos otros cuerpos que de momento no son normativos. Y eso me parece otra manera de como de joder con o sea, sí, con estos espacios corporativos y su normatividad en todos los sentidos. Y no sé si tengan otros comentarios. A todos, a ver una cosa, aunque la charla está muy interesante y tal, nosotros aquí tenemos que ir cerrando porque ahora hay un taller y teníamos el tiempo estipulado hasta ahora. Entonces, bueno, tenemos que ir cerrando, pero bueno, como se han quedado algunas preguntas y tal, quizás nos planteemos trasladar la conversación a, pues, no sé, a Instagram de alguna manera para que podamos seguir quizá charlando por allí. Hemos hablado de, bueno, de utilizar otras herramientas y tal, pero bueno, como la audiencia que nos está viendo, la audiencia general está allí, quizás traslademos la conversación allí, pero por ahora, aquí, ahora mismo, tenemos que ir concluyendo. Yo tardo mucho en contestar, lo digo por si, bueno, si hay alguna amiga viendo la charla ya lo sabrá, o sea, por los mensajes de Instagram, ufa, como que tardo lo mío, pero sí, que manden dudas. Vale, estupendo. A ver, yo creo que todas tardamos mucho en hacer esta tarea que es contestar los mensajes de Instagram. Pero bueno, nada, quería lo primero agradecer como he agradecido al principio, sigo agradeciendo ahora, agradecer a Proyecto Galaxia hacer esto posible, que era algo que teníamos en mente desde hacía mucho tiempo. Agradecer a todas las personas que han estado conectadas todo el rato, que hemos sido una media de 40 y pico, ha estado genial. Y luego, pues nada, agradecer a ti, Tony, a ti, Clara, y a ti, Gabriela, por estar con nosotros, por hacer vuestras presentaciones y bueno, y por reflexionar en torno al tema que os habíamos planteado, que la verdad es que os ha llevado vuestro tiempo y la verdad es que estamos muy agradecidos desde User Gender. Entonces, nada, lo dejamos aquí y ahora tenemos un taller con Guillermo Solas. Así que nada, chicos, a vosotros os despido y muchísimas gracias a las tres. Gracias a vosotros. A vosotros. Adiós. Hasta Chao. luego. Chao.